Y ya estamos listos con un resumen de noticias. Resumen en imágenes. El Ejército y la Armada continuarán al frente de las labores de seguridad en tanto se instrumenta la nueva política de Estado en la materia que permita su regreso gradual a los cuarteles, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Las Fuerzas Armadas seguirán siendo un factor de estabilidad y confianza social, señala Peña Nieto, durante un desayuno que le ofrecieron los altos mandos a su nuevo comandante en jefe en el heroico Colegio Militar. Dijo: en tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia que permita su gradual regreso a los cuarteles, las Fuerzas Armadas continuarán en labores de seguridad para los mexicanos. Instruyo a los mandos superiores de la Defensa Nacional, la Marina Armada, a conducirse con absoluta lealtad a la patria, en total disposición de servicio a los mexicanos. Su misión es lograr un México en paz. En esta labor deberán de ser escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos. México en paz, que todos deseamos, y veo que la política del presidente de la República viene a ser, porque hay realidades que no se pueden ocultar, viene a ser la continuidad de la política que traía Felipe Calderón al dejar el puesto. Es decir, hacer cada vez más confiable a una policía que no era en algunos casos y que no es en algunos otros, y volver a los soldados y a los marinos a los cuarteles, porque están para otra función. Pero esto ni ayer se podía hacer, ni hoy se puede hacer. Es decir, creo que en términos de la política hacia la seguridad en México, viene a ser más de lo mismo. Y además, no podría ser de otra manera. Hoy tenemos una policía semiconfiable y tenemos que echar mano de soldados y de marinos, todavía. Posteriormente, el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dio posesión a su equipo de colaboradores. El general Virgilio Daniel Méndez fue designado subsecretario de la Defensa. Como oficial mayor, el general de división Luis Arturo Oliver. Como inspector y contralor de la dependencia, el general Marco Antonio González. Y como jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general de brigada Roble Arturo Granados Gallardo. De igual forma, el almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de la Marina Armada de México, nombró a los almirantes Carlos Federico Quinto como subsecretario, Armando García Rodríguez como oficial mayor, y a Conrado Aparicio Banco como contralor general. El Senado de la República ratifica, porque necesita una ratificación del Senado, a Jesús Murillo Caram como nuevo Procurador General de la República por 144 votos a favor, una abstención, tras solicitar y obtener licencia como diputado federal y presidente de la mesa directiva en el órgano legislativo. Es decir, Jesús Murillo Caram fue presidente de la mesa en la Cámara de Diputados septiembre, octubre, noviembre y este pedacito de diciembre como diputado plurinominal, y ahora se va como Procurador General de la República. Un manejo político, y el nuevo procurador se comprometió a combatir la idea de la dependencia de ser un organismo persecutor para transformarla en una defensoría social. Se pronunció por moderar el recurso del cateo, que no entrara el cateo en un terreno de abuso, y por la extinción de la figura de arraigo bajo el principio de presunción de inocencia, hasta demostrar lo contrario, que dicho sea de paso, es lo que en términos legales prevalece. En un sistema legal como el nuestro, todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. El arraigo es una muestra clara de las insuficiencias que hoy tiene nuestra Procuración de Justicia.
Indudablemente es una medida que debería de aplicarse lo menos posible y que deberíamos tender a erradicarla. No quiero cambiar tampoco la imagen de la Procuraduría. Quiero hacer una mejor Procuraduría. Que no sea imagen, que sea real, que verdaderamente sirva, que verdaderamente funcione. El presidente Enrique Peña Nieto designó y tomó protesta a Sebastián Lerdo de Tejada como director del ISSSTE, a José Antonio González Anaya como director del Seguro Social y a David Korenfeld como director de la Comisión Nacional del Agua. Espero de los tres una gestión honesta y lo quiero subrayar hoy. En el acto rindieron protesta también Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex y Francisco Rojas como director de la Comisión Federal de Electricidad. Espero, y hablo como sociedad de ellos, una gestión honesta, y lo digo el día de hoy. La Comisión de Hacienda en el Senado ratificó los nombramientos de los subsecretarios de Hacienda, Fernando Aportela, Miguel Mesmacher y Fernando Galindo Favela, así como del director del SAT, Aristóteles Núñez, y el jueves rendirán su protesta ante el Pleno. El próximo viernes, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentará al Congreso el paquete económico para el año que entra, anunció el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, senador priista plurinominal, quien propondrá a los diputados trabajar en conferencia cuando la ley de ingresos llegue a ese órgano legislativo, pues el presupuesto de egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Por otro lado, la Comisión Política Permanente del PRI ratificó a Cristina Díaz Salazar como presidenta nacional del PRI en sustitución del hoy secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell. Graciela Ortiz será la secretaria general de ese partido político y entonces ya no será César Camacho Quirós, como se había especulado en principio, el presidente del PRI, y en algún momento habrá que dar gracias a Dios. A unas horas de tomar hoy posesión del cargo, Miguel Ángel Mancera dio a conocer la primera parte de su equipo de gobierno. Elías Miguel Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil, será el jefe de la oficina de la Jefatura de Gobierno. Luis Ernesto Serna, su secretario particular. Fernando Macías será director de Comunicación Social y Julio César Serna y Guillermo Orozco Loreto, sus asesores. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistirá a la toma de posesión del jefe de gobierno capitalino con la representación del presidente. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría Capitalina desplegarán un operativo de vigilancia en torno a la sede de la Asamblea Legislativa allá en Donceles y Allende. Será el domingo cuando se defina la situación jurídica de los 69 detenidos durante los desmanes del sábado en el centro de la capital, luego que sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional. Los indiciados rindieron su declaración preparatoria ante el juez 47 penal y rechazaron su participación en los hechos. No alcanza libertad bajo fianza por tratarse de un delito grave. Familiares de los detenidos se manifestaron en la avenida Reforma, al cruce de Chivatito, cerca de la residencia oficial de Los Pinos, para exigir su liberación. En la Cámara de Diputados, legisladores de varios partidos exigieron la aplicación de la ley a los presuntos responsables de los actos vandálicos que nada tienen que ver con el ejercicio de la libre expresión de ideas, de la manifestación, al haber afectado a terceros y dañado al patrimonio de la ciudad y de particulares. Por su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías, aseguró que se actuará con todo rigor de la ley contra los responsables de estos disturbios. El tribunal no es una institución de linchamiento ni de venganzas. Entonces que le quede claro a todo, pero también que les quede claro a todos que se actuará con todo el rigor de la ley y con todo el peso de la ley. El Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, solicita al nuevo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dar continuidad a la mesa de diálogo para resolver el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza.
Martín Esparza, dirigente del SME, aseguró que buscarán hacer sus propuestas sobre el sector energético al nuevo gobierno y reiteró su rechazo a la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad cuando el señor, su sindicato y su Comité Ejecutivo Nacional acabaron con luz y fuerza del centro, ahora quieren otra y piensan que el nuevo gobierno se las va a regalar. El gobierno de Michoacán presentó una denuncia penal por despojo en contra de los habitantes de la comunidad religiosa de Nueva Jerusalén, que mantienen un bloqueo en el predio del Corral, donde se tiene planeado construir una nueva escuela, por cierto, de nombre Vicente Guerrero, según informó el secretario de Gobierno del Estado, Jesús Reina. El contingente policíaco de elementos estatales y federales ha sido reforzado en la comunidad, mientras continúan las negociaciones con los seguidores del llamado obispo, que es un autollamado, ¿no? Obispo Martín de Tours. Las clases están suspendidas en las aulas provisionales instaladas a las afueras de la Nueva Jerusalén y las negociaciones continúan. Nadie tiene derecho, nadie en México, aún a proceder intransigentemente en contra de una religión o de una laicidad, ni uno ni otro. El gobernador de Durango, Jorge Herrera, confirmó la continuación del operativo Laguna Segura, que concluiría con la pasada administración el 30 de noviembre, por acuerdo directo realizado y pactado con el nuevo secretario de Gobernación, quien autorizó mantener la presencia de las fuerzas federales en la comarca lagunera. Esto se lo digo a la gente de la comarca, para que sepan que ahí seguirá habiendo un despliegue de seguridad. Me han denunciado muchísimo la inseguridad en la zona, el constante tableteo de armas automáticas largas, explosiones, etcétera. La respuesta es esta: se mantendrá la vigilancia. En el Estado de México, un elemento de la Policía Estatal muere en un enfrentamiento en la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán durante un operativo de un agrupamiento especial de recuperación de vehículos robados. Elementos de la Policía Federal aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más de $50,000 en efectivo ocultos en zapatillas y cajas de chicles, así como entre prendas de vestir de 2 ciudadanos colombianos que se disponían a tomar un vuelo comercial a Santa Fe de Bogotá. Urias Zamboni, de 69 años, y Oneida Maricel Zamboni, de 44, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el dinero incautado. La juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, solicita a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un informe pormenorizado y debidamente sustentado de la letra de cambio internacional presentada por el inversionista Iván Barona, interesado en el proceso de reestructura de la compañía. La verificación de los recursos en un plazo máximo de 5 días será indispensable para el eventual reinicio de operaciones de Mexicana, según dice la juez. En otras palabras, fíjese en lo que estamos, Mexicana de Aviación necesita $1,800 millones para pagar pasivos. Y ahorita están tratando de ver si el señor Iván Barona tiene $200 millones. Solamente le faltan $1,600 millones y una Mexicana como la que había antes para poder tener un negocio que no viable, que pudiera ser que llegara a un punto de equilibrio en 20 o 30 años, en una empresa que no ha volado hace prácticamente 2 años. Dígame usted en dónde está el engaño, porque yo francamente lo busco y no lo encuentro. Más de 250 líderes conservadores de los Estados Unidos, incluidos religiosos, policías y empresarios de 26 estados de la Unión Americana, lanzan una ofensiva para presionar en especial a los republicanos a hacer de la reforma migratoria una prioridad en el Capitolio el año que entra. El anuncio de la campaña, que puso en marcha jornadas de estrategia política y cabildeo en el Capitolio, busca una reforma integral de las leyes de inmigración que contemple, entre otros, una vía para la legalización
y esta es la parte dura, ¿no? De unos 11 millones de indocumentados, la mayoría de origen mexicano. Esta ofensiva surge luego que personajes del Partido Republicano han moderado sus posturas en el tema de la migración e incluso presentado iniciativas de ley tras el descalabro electoral de su partido político en las urnas el pasado 6 de noviembre. Por otro lado, aprueba el Senado de Illinois la iniciativa de ley SB 957 que permite a los inmigrantes indocumentados obtener permisos temporales de conducir en el estado. La medida, que pasó con apoyo bipartidista, tuvo como argumento el fortalecimiento de la seguridad vial para todos los residentes de Illinois. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Representantes para su discusión a 2 días de que concluya el periodo de sesiones en este año en el Senado, en la Windy City, la ciudad ventosa allá en Chicago. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos consideró como un acto de disciplina la salida de Gary Grindler, jefe de gabinete del procurador Eric Holder, tras haber sido señalado por los republicanos durante la investigación del polémico operativo Rápido y Furioso que permitió el trasiego de armas a México, supuestamente controlado. Grindler, quien dejará el cargo el viernes, fue mencionado en el reporte del inspector general del Departamento de Justicia por no haber informado sobre el nexo entre el operativo y las armas halladas en la escena del crimen del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en una carretera ahí por San Luis Potosí en el 2010, ¿se acuerda? De ahí vino todo escandalazo en el Capitolio norteamericano. En Siria, un proyectil de mortero estalla en una escuela en los suburbios de Damasco y mata a 9 estudiantes y un profesor. Fíjense nada más. La agencia oficial de noticias SANA informó inicialmente que 30 personas habían fallecido, pero después corrigió su reporte. La agencia culpó del ataque a terroristas, el término que el régimen sirio de Bashar al-Assad utiliza para referirse a los rebeldes. El proyectil de mortero cayó en la escuela Al-Batía, así se llama, Al-Batía, ubicada en el campamento Al-Wafidin, que se encuentra a 25 kilómetros de Damasco, en el sur, y que aloja a unos 25,000 desplazados, es un albergue, 25,000 desplazados de los altos del Golán, desplazados desde la guerra del 67 entre Siria e Israel. Arrestan en Brasil a 59 agentes de la policía militar acusados de aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de permitirles operar en comunidades de Río de Janeiro. En la denominada Operación Purificación, también fueron detenidos 11 sospechosos de tráfico de drogas. El empresario estadounidense, empresario en informática, John McAfee, sospechoso de homicidio en Belice, inició gestiones en Guatemala para recibir asilo político. McAfee, creador del sistema antivirus que lleva su nombre, seguramente lo conocemos, fue detectado por periodistas en un restaurante de la zona turística de Guatemala City, donde se encontró con su abogado y confirmó que solicitará asilo político ahí. El estadounidense es reclamado desde hace un mes por autoridades beliceñas en relación con el asesinato de Gregory Fall, vecino y compatriota de McAfee. Aun cuando la policía no ha formulado cargos, McAfee estuvo oculto y prefirió salir de Belice debido a que se sintió perseguido sin que haya pruebas que lo involucren en el asesinato, según indica. Sin embargo, autoridades de Guatemala dicen desconocer la presencia en ese país del estadounidense McAfee. Fuentes de la Cancillería y de la Dirección General de Migración aseguran que no hay registro de ingreso a Guatemala, no hay registro de McAfee y tampoco se tienen solicitudes o trámites de asilo político gestionadas en las últimas horas ahí. Una foto publicada en la edición de ayer del tabloide The New York Post generó un intenso debate sobre la ética del fotoperiodismo y sobre la responsabilidad de publicar imágenes sensibles, así le llaman, sensible pictures. La foto es de un hombre que fue lanzado a las vías del tren en Nueva York tras sostener una discusión con otro aparentemente con problemas mentales. La víctima, Ki Suk Han, se puso de pie e intentó salir, pero el tren lo alcanzó y murió en presencia de una multitud de pasajeros, entre ellos el fotógrafo del Post.
La imagen, que ocupa toda la portada del diario, provocó la furia de los lectores, quienes se preguntaban por qué nadie salvó a la víctima y criticaban la publicación de la imagen. El tabloide explicó que uno de sus fotógrafos se encontraba de casualidad en la escena del altercado y que había intentado alertar al conductor del metro para que se detuviera disparando el flash de su cámara. Pues, ¿cómo le va a entender? El diario alegó además que su colaborador no era suficientemente fuerte para sacar a Ki-suk de las vías, cosa que finalmente ocurrió. La NASA, no ocurrió porque no lo pudo sacar. La NASA, la Administración Espacial de los Estados Unidos, planea enviar un nuevo robot a Marte. Será para el año 2020, luego de los primeros éxitos cosechados por Curiosity, que han sido geniales, ¿eh? Hace 4 meses comenzó a su andar en la exploración del planeta rojo. Ha habido mucho del Curiosity que ha cambiado muchos conceptos de lo que para el hombre era el planeta rojo, nuestro vecino más cercano. Con esta próxima misión estamos asegurando que Estados Unidos siga siendo el líder mundial de la exploración en Marte, mientras se da otro paso significativo hacia el envío de seres humanos, que será en la década de los 30. En el 2030 habrá misiones espaciales humanas al planeta rojo, según explica la NASA. El futuro robot, el que se lanzará en el 2020, se diseñará en función de los resultados obtenidos por el Curiosity, lo que permitirá reducir costos en la misión y minimizar riesgos. Esta operación se inscribe en el plan de presupuesto de 5 años que Barack Obama planteó para el ejercicio fiscal del 2013 y está supeditada a dotaciones futuras. Mire, hay cosas caras, ¿no?, en el mundo, pero lo más caro que le cuesta al hombre es ver a las estrellas y lanzar hacia las estrellas manifestaciones humanas. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que hay una estación espacial internacional dándole vueltas a la Tierra, ¿no? Bueno, esa estación espacial internacional ha costado, entre lo que es la estación más los costos de operación de subir y bajar personas y material, unos 150,000 millones de dólares. Una sola estación con 3 cubículos rusos, 3 cubículos norteamericanos y un centro de operaciones en el centro. Unos 150,000 millones de dólares, para que nos demos una idea.